Miren bien esta foto. ¿Ven alguna cara conocida? Es el año 1991. Y la joven que está ahí en medio, sosteniendo una pancarta en inglés, es Claudia Sheinbaum. En ese momento era estudiante y estaba tomando una especialidad en la Universidad de Stanford. Sostenía una pancarta que dice Fair Trade and Democracy Now. Y su protesta no era solamente por la visita del entonces recién electo presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Estaba protestando contra lo que ella consideraba una relación comercial injusta entre México y Estados Unidos. Bueno, ¿por qué es tan importante esta fotografía justo hoy? Esta imagen es crucial porque refleja los principios y la consistencia en las posturas que Claudia Sheinbaum ha sostenido desde su juventud. Incluso me atrevería a decir que pudieran ser hasta un poco más fuertes que las del propio Andrés Manuel López Obrador cuando se trata de estas relaciones comerciales. Y ahora que va a ser la primera presidenta de México, su historial de defensa por el comercio justo y la democracia, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones con Estados Unidos, está brotando de nuevo como una preocupación para Washington, pero como una oportunidad de oro para Putin. Y esto es lo que se está jugando, porque Putin, que sabe que no logró durante el gobierno actual avanzar en la idea de un México que se uniera a los BRICS, un México que desdolarizara poco a poco su economía, ahora está viendo en Claudia Sheinbaum la oportunidad que estaba esperando de reescribir estas narrativas. Y esta ventana, esta fotografía, no es solamente un recuerdo de 1991 de una protesta estudiantil. Es un presagio de cómo podría ser ahora la política exterior mexicana bajo el liderazgo de Sheinbaum. Rusia ha puesto en marcha justo en estos momentos una estrategia específica: desdolarizar el comercio con América Latina. Esta jugada, que busca romper la hegemonía del dólar en la región con los vecinos de Estados Unidos, pues podría cambiar el equilibrio económico global. Incluso hace unos momentos, déjenme mostrarles la nota, aquí la tenemos, el director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores rusos, hablamos de Alexander Shchetin, ha confirmado ya que se están llevando a cabo estas negociaciones activas con varios países de América Latina. Aún no se toca el tema de México, porque seguramente estarán esperando a que Sheinbaum asuma el poder para ver si hay algún cambio en la postura actual de nuestro país. Pero ya hay varios países de América Latina que en estos momentos están interesados en unirse a los BRICS, precisamente para establecer nuevas formas de pago con monedas alternativas que no sean el dólar estadounidense. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta maniobra va a afectar a la economía global? ¿Cómo va a afectar la desdolarización al comercio en América Latina? ¿Va a poder Rusia realmente desafiar la economía del dólar en su propia región, en su, digamos, lado sur, con sus propios vecinos? ¿Qué implicaciones va a tener esto para los países involucrados? ¿Habrá represalias? Definitivamente estamos ante un cambio radical económico en donde México podría dar la sorpresa, porque para Washington perder precisamente la influencia del dólar en América Latina no es un tema minúsculo. De hecho, países como Ecuador, El Salvador, Panamá usan el dólar estadounidense como su propia moneda de curso legal. Por eso actualmente el dólar no solamente es una moneda, sino que por supuesto también es una herramienta de poder total. Controlar el dólar pues significa tener una influencia sumamente poderosa sobre la economía global y sobre todo de algunos países. Si América Latina comenzara entonces a desdolarizar su comercio, pues Estados Unidos perdería una parte de esa influencia crucial. Y por otro lado, pues para Rusia desdolarizar América Latina sería una jugada maestra porque mermaría el uso del dólar en la región, por supuesto que también debilitaría la posición de Estados Unidos y fortalecería de paso a Rusia y a sus aliados. Pero además
también estaría reduciendo la capacidad de Estados Unidos pues, de imponer sanciones económicas efectivas que suelen estar basadas en su mayoría pues, en el sistema financiero global dominado por la moneda de reserva mundial, que es la que estamos viendo ahí, el dólar. Y en un mundo en donde cada vez más países buscan alternativas al dólar y dejen de usar esa moneda, pues Rusia ve una gran oportunidad pues, para expandir su influencia y para fortalecer sus lazos económicos y también políticos. Miren, tomemos el ejemplo de Venezuela. Está muy claro, las sanciones impuestas por Estados Unidos estrangularon por completo su economía, dificultaron el acceso a los mercados financieros internacionales y el comercio en dólares también se cerró. ¿Cuál fue el resultado? Pues una economía totalmente quebrada. Y al adoptar monedas alternativas, Venezuela de hecho puede ya sortear algunas de estas restricciones y revitalizar su economía. Pero al formar parte de este movimiento, también países como Venezuela se están alineando y es el gane de Rusia. Digamos que si esto fuera una tanda, Rusia se queda con el 0 porque aquí estamos viendo de cómo en esta corriente global de resistencia al dominio económico de Estados Unidos gana el bloque de los BRICS, gana Rusia. Pero no solamente se trata de sanciones. La desdolarización también puede ofrecer a estos países una mayor autonomía en sus políticas económicas, porque al no depender del dólar, pues pueden implementar políticas monetarias más adaptadas a sus necesidades específicas en lugar de estar sujetos a las decisiones de la Fed, de la Reserva Federal estadounidense. Y esto va a significar pues una mayor estabilidad económica a largo plazo, aunque también pues siempre va a traer ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, la volatilidad cambiaria, la falta de confianza, son algunos de los desafíos que se van a tener que enfrentar. Y aquí es donde entran las estadísticas y los datos concretos. Según el Fondo Monetario Internacional, en estos momentos alrededor de 60% de las reservas mundiales de divisas en el planeta están denominadas en dólares, 60%. Es una cifra enorme que todavía refleja el dominio del dólar en el sistema financiero global, pero hemos visto también cómo en los últimos años están aumentando el uso de otras monedas como el euro y el yuan, principalmente en las reservas internacionales. Entonces, mientras esto pasa, Estados Unidos, sobre todo la administración de Biden, está viendo cómo el poder del dólar ha mermado y Donald Trump, que es el favorito para suceder a Biden en los próximos meses, ya está, como lo platicábamos el otro día, considerando sanciones económicas contra todos los países que se atrevan a abandonar el uso del dólar en su propio comercio exterior, porque sabe que el daño que esto le va a causar es enorme. Y esta iniciativa forma todavía parte de otro esfuerzo más amplio para mantener la hegemonía del dólar a nivel global. Hay varios informes, incluso hace unos días mostrábamos aquí un informe de Bloomberg, en donde mencionaban cómo se están evaluando medidas como imponer controles de exportación, cargos por manipular las divisas para frenar la desdolarización. Es decir, prácticamente lo que se está proponiendo es que en el sistema financiero global sea un crimen darle la espalda al dólar. Ya no va a ser una opción, sino quieren que sea una obligación. Y Trump ha sido muy claro en su postura. Piensa que esta debe de ser la única vía porque mantener al dólar como la moneda de reserva mundial es la única manera de Estados Unidos de mantener su economía a flote. Porque si no es dueño de la chequera, no se va a poder autoprestar dinero. Y no es para menos la preocupación que tienen con un techo de deuda que ha superado cualquier límite previsto. Y vemos cómo los países del grupo de los BRICS ahora, que inicialmente solo incluían a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues cada vez son más. Hay más de 30 países ya esperando para unirse a esta lista y contando, entre ellos varios de América Latina. Y esto está poniendo en riesgo a los mecanismos de globalización que funcionan, por supuesto, bajo la autoridad del dólar. Y esa influencia del dominio de los BRICS es cada vez mayor, con una economía combinada que incluso ya representa en estos momentos el 35% del Producto Interno Bruto Mundial y con una población de 3.5 millones de personas. Este grupo tiene ya el potencial de cambiar todas las reglas del juego. Más de 30 países, repito, han expresado su interés en unirse al grupo y la pregunta es si México se unirá a esa lista. Por lo pronto estamos viendo que esto significa para América Latina
cómo la región está cambiando históricamente de su dependencia del dólar y está ampliando sus miras al comercio internacional, adoptando monedas, sus propias monedas nacionales, y eso está haciendo que cada vez el dólar pierda influencia en el mundo. Y también pues esto, por supuesto, tiene un reto muy grande porque Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados y muchas de las consecuencias las pueden pagar nuestros propios países. En conclusión, esta estrategia de Rusia para desdolarizar el comercio con América Latina es un movimiento muy importante que va a tener profundas implicaciones y que ya se había descartado para México durante la actual administración. López Obrador había sido muy claro al decir en más de una ocasión que respetaba a todos los países que se unían a los BRICS, pero que por la situación de México estratégica en estos momentos, nuestra postura era quedarnos con el dólar, con los tratados comerciales con América del Norte, con el TEMEC en concreto, y no expandirnos a otras zonas, porque esto es lo que estaba funcionando. La cuestión es si Sheinbaum va a pensar igual o va a cambiar la ruta sobre esta postura de López Obrador, que en el tema económico a nivel internacional ha salido bien, pero la pregunta es, siempre hay esta aspiración de mejorar. ¿Puede salir mejor? ¿Cuál será la postura de Sheinbaum? Es inevitable recordar esta foto hoy, amigos, porque esta fotografía tiene que estar muy presente en cómo las ideologías de la que va a ser la primera presidenta de México va a moldear las políticas exteriores. Básicamente es lo que vamos a estar por descubrir en los próximos días. Por cierto, voten en nuestra encuesta del día. La pregunta es, ¿qué hará Sheinbaum con respecto a Rusia y Estados Unidos? ¿Cómo va a manejar su política exterior? Las opciones son A, se acercará a Rusia para diversificar, mantendrá la alianza fuerte con Estados Unidos, buscará un equilibrio entre ambos, o dependerá del contexto internacional. ¿Y qué hará Sheinbaum con respecto a Rusia y Estados Unidos? El 45% cree que buscará un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos. El 29% cree que se acercará más a Rusia y el 13% cree que mantendrá una alianza fuerte con Estados Unidos. El 11% cree que depende del control internacional. Yo sí creo, amigos, que pudiéramos incluso estar esperando una postura más férrea en torno a una relación bilateral justa, porque no es que no se haya peleado en este sexenio, vaya que Estados Unidos está bastante molesto en estos momentos por lo directo que ha sido en más de una ocasión el presidente de México cuando se trata de relaciones comerciales. Pero también hay que ver este tipo de secuencias de lo que ha formado desde la juventud universitaria Sheinbaum para seguir con la postura que hasta este momento ha tenido México. Alba y yo platicábamos, por cierto, antes de hacer este podcast, estábamos comentando este tema en la mañana y ella me decía, y tiene toda la razón, como antier se reportaba las primeras horas la llamada de Vladimir Putin para felicitar a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum agradeció la llamada, el gesto. No escuchamos a primeras horas la llamada de Estados Unidos aun cuando son socios. Por lo menos en los medios de comunicación, quien sale primero a felicitarla son países como Rusia, China. Entonces, esto por supuesto que también manda un mensaje muy poderoso, aunque haya sido después, horas después, y al final haya existido esta felicitación. Pero este primer impacto, este primer acercamiento, esta impresión de casi haber estado esperando el momento para levantar el teléfono, por supuesto que cuenta mucho para moldear las relaciones diplomáticas y el futuro de México en el próximo sexenio. El cuerpo, 25 colombianos muertos, ¿para qué este hijo de p*** metió un gas? ¡Me trata como un puto perro! ¡Puto tengo una hijo de puta isla aquí por tu país de Yura, usted sabe que el mar estuvo herido. Cumplí mis órdenes, formé a la gente y porque puta perro no formé 3 personas, me tratan como un animal. Mucha humillación. Por eso es que se va la gente.
Muchos colombianos están yendo de Ucrania, sí, por los maltratos, por la discriminación, pero otros están yendo muertos. Rusia ha dado de baja 51 mercenarios colombianos en Ucrania. Este conflicto ha tomado ya un giro muy revelador para América Latina con la confirmación de esta noticia. Estos hombres, atraídos por la promesa de remuneraciones económicas, de una buena paga, hoy se encuentran atrapados en una realidad que no conocían, que es muy diferente de lo que les habían prometido. El embajador de Colombia en Reino Unido, hablamos de Roy Barrera, ha confirmado ya que corporaciones internacionales están reclutando colombianos para luchar en Ucrania, una práctica que transforma la desesperación económica en una munición humana, en carne de cañón. En su cuenta de X confirmó el canciller colombiano, como pueden ustedes ver, van 51 colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania. 51 colombianos muertos. Estoy tramitando la repatriación del cadáver del último muerto en combate hace apenas 3 días. Gracias a la Embajada de Polonia, que es puente de comunicación y dolorosos trámites. No vayan, dice Roy Barreras, no vayan a matar y matarse en una guerra ajena solo por dinero. Pésima idea. Es una trampa mortal. Literalmente, dice, son carne de cañón. ¿Qué lleva? Y esa es la pregunta a un hispano, a convertirse en mercenario en un conflicto extranjero en donde, por cierto, encima se reportan, como el que ustedes vieron, muchos incidentes de racismo y discriminación contra la comunidad hispana que va a querer ayudar en un conflicto que no es suyo, ya sea por dinero o por gusto. La gran mayoría de las veces, por cierto, es por dinero. Pero el papel de las empresas transnacionales en este reclutamiento es alarmante. Estamos hablando de corporaciones que operan en las sombras, que se aprovechan de la vulnerabilidad económica para llenar sus filas en conflictos internacionales. El reclutamiento de colombianos, pero también se han reportado cubanos, incluso mexicanos también, a través de estas corporaciones transnacionales en zonas de conflicto, es un proceso que se lleva a cabo con una mezcla de promesas que no son ciertas, realidades distorsionadas, y estas corporaciones extranjeras casi siempre operan en un marco de clandestinidad en nuestros países. Se aprovechan de la vulnerabilidad económica de nuestra gente para atraerlos como trabajadores con las promesas de altos salarios. Muchas veces ni siquiera les dicen que van a pelear. Y el reclutamiento se lleva a cabo generalmente a través de intermediarios o de subcontratistas locales que conocen muy bien a la gente, saben muy bien las necesidades, la desesperación económica de nuestra población local. Y estos intermediarios casi siempre les prometen altísimos salarios en comparación, claro, con los salarios locales, pero no les dicen a lo que se van a arriesgar, no les dicen que en caso de perder la vida, el regreso, la repatriación de sus cuerpos les va a costar lo que hubiese equivalido a trabajar 5 vidas completas como mercenarios en Ucrania. Por ejemplo, se ha documentado que en países como Colombia, Indonesia y Nigeria, estas corporaciones están explotando a las economías locales y la falta de regulaciones para maximizar estos beneficios sin ofrecerles ninguna garantía, ninguna seguridad, cero protección para estos mercenarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia se ha desvinculado ya totalmente de esta situación, como ustedes vieron en el comunicado del consulado. Por el contrario, les dice que no vayan, que no se presten a hacer carne de cañón, porque están viendo cómo estas cifras están subiendo cada vez más. En Ucrania, sobre todo, no hay acuerdos bilaterales, por cierto, entre Colombia y Ucrania que apoyen esta práctica, pero en América Latina, muchos de los que son reclutados como mercenarios para ir a luchar sobre todo a este conflicto, vuelven a sus países de origen o en una caja de muerto, o a lo mejor ni siquiera nunca el cuerpo aparece, no llegan, o de regreso, pero con una profunda desilusión. Y miren, hay 2 problemas: el que regresa muerto y también, lamentablemente, a veces el que regresa vivo. ¿Qué pasa cuando regresan estos mercenarios a nuestros países en América Latina? Altamente entrenados en combates, con pocos caminos hacia una reintegración pacífica,
con los traumas de la guerra, ¿quién los va a contratar? ¿Ustedes creen que la policía local? Por supuesto que no. Los va a reclutar el crimen organizado, en su mayoría. Hay que recordar, si no, echarle un ojito a los efectos de las deportaciones masivas que se tuvieron en aquellos años en Estados Unidos hacia El Salvador. Hablamos de finales de los 90, principios del año 2000, cuando esas deportaciones que reubicaron a individuos en un país que muchos apenas recordaban, pues importaron problemas. La tasa de criminalidad de El Salvador subió a escalas terribles, principalmente en ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, donde habían sido deportados. Casi siempre eran pandillas como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, y regresaban a El Salvador con estas conexiones, claro, criminales, que fueron rápidamente trasplantando en el tejido social de El Salvador, que es la gran lucha que hasta el día de hoy tiene Bukele. Porque la violencia y el crimen se explotó a niveles que no se habían visto en una época de este conflicto, según datos del propio portal Crisis Group. Entonces, este fenómeno no es exclusivo de El Salvador, o de Honduras, o de Guatemala. Estamos hablando de cómo esto va a ser todavía peor porque esta reintegración de excombatientes y criminales deportados, que no sabemos exactamente cuántos son, solo nos damos cuenta de un número minúsculo cuando se trata de repatriar cadáveres, si es que el cuerpo aparece, pues nos habla de la problemática, porque estos individuos casi siempre encuentran muy pocas oportunidades de empleo estable, es lo que los impulsa a irse, y por supuesto eso los empuja hacia una economía informal y en muchos casos de vuelta al crimen organizado, pero ahora con altos niveles de letalidad. Y estas habilidades que ya tuvieron en la guerra o en ambientes criminales sumados con todos estos traumas se van a convertir en herramientas perfectas para liderar grupos criminales en nuestros países con tasas de violencia no vistas. Entonces, no es solamente una tragedia por los que pierden la vida. El verdadero drama también está en los que regresan a nuestros países, pero estos tipos vuelven con una mochila cargada de experiencias de combate y muchas veces con traumas, muchos traumas, poca ayuda para manejarlos. Y esto es dinamita pura para nosotros, que ya de por sí tenemos líos con la violencia y con el crimen. El embajador de Colombia lo dijo muy, muy claro y yo creo que es muy directo. Es mejor no ir. Pero ¿cómo hacemos eso? No es solamente una cuestión de decir no vayan. Necesitamos también estrategias sólidas para darles alternativas reales para estos jóvenes que ven en el mercenarismo pues una salida económica ante la falta de empleos, de educación, ante la falta de oportunidades reales a veces en sus comunidades, y eso es lo que puede hacer la diferencia. No se trata solamente de evitar que vayan, sino de darles razones para quedarse. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Bueno, pues el ciclo de violencia no solo sigue, sino que vamos a ver cómo se puede poner peor. Imagínense gente entrenada para luchar, desilusionada, sin muchas opciones, pues eso no va a acabar bien. Necesitamos actuar rápido para cambiar esto, porque mientras esto no tenga un alto, estas corporaciones extranjeras siguen reclutando carne de cañón en nuestros países y regresando los cadáveres que ni eso pagan, ¿eh? No tiene que pagar el gobierno de Colombia con donaciones de países extranjeros, pero no del mismo Ucrania. Así que el mensaje es doble. Repito, sí, no vayan, pero trabajemos para que se queden en casa y que esa sea una mejor opción que Ucrania. Por cierto, participen en nuestra encuesta del día. ¿Debería Latinoamérica prohibir el mercenarismo? Las opciones son sí, solo los están usando. No, es una decisión personal. O C, depende del bando. Estas son las opciones que tenemos aquí para votar. Gracias, por cierto, a todos nuestros amigos que están con nosotros en esta transmisión en vivo. Dice nuestro amigo Gárate, los soldados de Latinoamérica no deberían estar en ese conflicto, pero como política todo se puede. Por supuesto, dice el maestro Jorge Mariano Luna, el payaso de la película, Volodymyr Zelensky manda al matadero a su pueblo con tal de seguir comiéndose las ayudas que mandan y gastarlas en Europa. Por supuesto. Gracias a todos los que están aquí, por supuesto, comentando también. Y encima de esto, amigos, el problema tan grande que existe
que es real el problema del racismo, de la discriminación de una zona que estuvo y está todavía lidiando con uno de los problemas muy grandes que no ha manejado muy bien. No hay inversiones, por ejemplo, como en Alemania, para combatir los efectos de la discriminación de estos grupos neonazis, por ejemplo, que han proliferado mucho en la humanidad. El riesgo de contener esto en medio de una guerra es lo que menos preocupa. Yo no entiendo cómo se puede poner tan de moda ir a un país, a una guerra que no es nuestra, a un conflicto que no es nuestro, por dinero, en donde encima de regresar, la posibilidad de regresar a nuestras casas dañados o en una caja de muerto, tenemos que sufrir discriminación, racismos y estos episodios tan brutales de maltratos hacia las personas que llegan ahí a ayudarlos en el conflicto, porque realmente es una ayuda. Así sea por dinero, la realidad es que no hay una cantidad económica que compense el pago de una vida, sobre todo cuando ni siquiera están dispuestos a asumir el costo de las repatriaciones. Entonces, yo creo que nuestros propios gobiernos deberían de comenzar a tomar medidas más drásticas en este asunto. Y una de esas medidas, por cierto, es acerca de la encuesta que lanzamos. Gracias a todos por participar, porque esta pudiera ser también parte de la respuesta, la responsabilidad de, pues ni modo, son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, pero también cómo podemos nosotros evitarlas para que no vuelvan a suceder y que pues se frene esta cifra, porque somos, repito, carne de cañón frente a la proliferación de altos niveles, lamentablemente, de pobrezas en muchas zonas de nuestros países, y estas empresas extranjeras saben dónde llegar a reclutar y engañar a la gente. La encuesta: ¿debería Latinoamérica prohibir el mercenarismo? El 59% de ustedes creen que sí, que solo están usando a nuestra gente como carne de cañón. El 34% cree que no debe de prohibirse, que es una decisión personal, y el 5% que depende del bando. No muchos lo supieron o nos dimos cuenta, pero en el pasado día de la victoria, en esa fotografía que ustedes están viendo, la manera de vestir de Putin cambió. Ahí en la Plaza Roja, como ven, el presidente Putin no solamente llevaba su habitual abrigo, sino que también debajo de ese abrigo estaba protegido por un chaleco antibalas. Y es la razón por la que cada vez Putin aparece más frecuentemente usando abrigos en público que su tradicional traje. Es una medida extrema que nos está mostrando el nivel de amenaza que percibe el Kremlin en un contexto de invasión, en amenazas cada vez más escaladas a el contexto que está rodeando aquí. Incluso, fíjense que la nota más impactante del diario de Moscow Times nos revela una serie de amenazas, atentados a políticos de alto rango en Europa y Asia, y cómo esto está permeando en la seguridad alrededor de Putin, que ha alcanzado niveles sin precedentes, al punto de llegar no solamente a utilizar chaleco antibalas en cada aparición en público, incluso viaja con un laboratorio móvil, personas que prueban sus alimentos, sus vasos, los popotes, los tenedores, todo. ¿Qué tan segura está realmente la vida del presidente Putin en estos momentos para que el Kremlin haya incrementado estas medidas de seguridad ahora? ¿Qué implicaciones tiene esto para la política rusa, por ejemplo? Y saber si es el único caso el de Putin o hay otros casos similares. Pues el Kremlin ya está en estos momentos en estado de alerta máxima en torno a la seguridad del presidente de Rusia y ha intensificado oficialmente las medidas de seguridad en torno al presidente. Esto en respuesta a varios eventos que vamos a explicar. Estas amenazas incluirían desde, por supuesto, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin, pero este es el menor de sus problemas, hasta los más serios, que son ataques con drones, sabotajes por parte de Ucrania,
colaboraciones que ha señalado el Kremlin de otros terceros países para planear junto con Ucrania presuntamente algunos ataques contra la vida del mandatario ruso y la posibilidad también de atentados encima de esto por grupos radicales islamistas. Es impresionante ver ahora los enormes dispositivos de seguridad que se están instalando cada vez que Putin llega a un país de sus propios aliados. Por cierto, solo viaja a países en los que siente un nivel extremo de seguridad y que ya se ha convertido en una de las prioridades más apremiantes del Kremlin. Proteger al presidente de Rusia cada vez les demanda de más y más equipo y apoyo con los países a los que visita. Por supuesto, un detonante de esto pues, fue la guerra en Ucrania, que exacerbó muchísimo esta situación. Rusia siempre había tenido un muy altísimo nivel de protección a su mandatario, pero ahora es en otro nivel, porque estos contextos de ataques con drones en suelo ruso, los sabotajes por parte de Ucrania en la guerra, no son simplemente operaciones dirigidas a refinerías o infraestructura crítica, también a operaciones militares, y son tácticas que están diseñadas para desestabilizar, para enviar, por supuesto, un mensaje muy poderoso a Rusia. ¿Cómo responde el Kremlin a esto? Pues con un aumento drástico en la seguridad que gira en torno al presidente, claro está. Porque estos drones no solamente representan una amenaza física, sino que también es un impacto psicológico, porque pueden alcanzar lugares inaccesibles, pueden realizar ataques precisos sin previo aviso. Y esta capacidad sorpresa, pues es lo que hace que sean ahora tan temidos. Y luego están también los grupos radicales islamistas, que son otras de las amenazas que giran en torno a Putin. No podemos subestimar la amenaza que esto representa. Incluso el ataque al Hall Center hace unos meses en Rusia pues fue reivindicado por grupos islamistas. Y estos atentados terroristas han demostrado muchas veces que pueden golpear en el corazón de Moscú en el momento menos esperado y en los lugares más seguros incluso. Y por supuesto, para un líder como Putin, que constantemente está en la mira y que lo que le sobran pues son enemigos, esto significa que no se puede andar dejando cosas al azar. Estas medidas de seguridad tan impresionantes que ahora ha desplegado el Kremlin parecen ser infalibles. Ahora, ¿cuáles son esas nuevas medidas de seguridad que según The Moscow Times y otros medios están reportando que se han incrementado por parte del Kremlin, de las que se sabe? Pues para empezar está el control sobre la vida de Putin, que es totalmente exhaustivo. Por ejemplo, cada comida que Putin consume es probada antes de que él la consuma para cerciorarse de que no está envenenada por sus propios agentes del Servicio Federal de Protección, que la consumen para ver si no les pasa nada. A esto que digamos equivaldría como lo que México en su momento era el Estado Mayor Presidencial o el Servicio Secreto estadounidense, pues en Rusia se le conoce como el Servicio Federal de Protección, o por sus siglas en rusos, las FSO. Ellos se encargan de probar personalmente la comida de Putin antes de que llegue a su boca, incluso las cucharas que va a usar, las que va a sostener, los vasos en los que Putin bebe, los platos que va a utilizar, el mantel donde va a reposar las manos. Sus comidas son incluso analizadas mediante un laboratorio portátil que el Kremlin siempre lleva. Siempre viajan con sus propios chefs personales que traen consigo todos los ingredientes necesarios para hacer sus propios alimentos, desde el aceite, cacerola, sal, por supuesto utensilios de cocina, platos. No utilizan los platos ni los cubiertos de los países a los que va. Y eso nos habla del nivel de precaución que existe ya, porque no solamente se trata de proteger al líder en eventos públicos, sino que también se trata de su vida cotidiana. Este es apenas uno de tantos que reporta The Moscow Times. Hay otros. Por ejemplo, en eventos públicos también se ha reportado, como les decía hace un momento, el famoso uso de chalecos antibalas para Putin. Por eso utiliza este tipo de vestimenta para disimular que está usando los chalecos antibala, y pues eso es otro nivel de situación. Por supuesto, no son chalecos ordinarios como el de cualquier soldado, son especiales. Esto pues nos lleva, por supuesto, al uso del cambio de su vestimenta en ceremonias oficiales, como en el mismo día de la victoria. No solamente es por precaución,
sino que también es un símbolo de los tiempos tan peligrosos en los que ahora vive Rusia. Y estos chalecos especialmente diseñados para que los use Putin, nada más aparte del nivel de protección que le dan, también están diseñados para ser cómodos, restrictivos, pero son muy necesarios cuando su vida está en peligro. Y cuando la seguridad, sobre todo, gira en tornos tan importantes como el Día de la Victoria, donde el mandatario está rodeado de tanta gente, pues es necesario para el Kremlin ponerle ese tipo de protección. Ese día, incluso Putin llevaba este chaleco antibalas debido a que había varias amenazas en el lado ucraniano debajo de su abrigo, según fuentes que estuvieron ahí presentes en el desfile. En el desfile se utilizaba este tipo de medidas pues para asegurar todavía al Kremlin un poco más el siguiente nivel de seguridad. Varias imágenes de ese desfile incluso mostraban a Putin caminando de una manera más rígida, más extraña, pues sin las arrugas naturales en la parte trasera de su abrigo, sino que estaba un poco hinchado. Eso sugería que evidentemente estaba usando un chaleco balístico de alto nivel. La postura y sus movimientos, cómo ajustaba sus hombros, con una comodidad muy típica de una persona que lleva un chaleco antibalas. Y es que en los últimos años los ataques a los líderes mundiales, no solamente Putin, han aumentado. Por ejemplo, ahí está el asesinato del primer ministro japonés Shinzo Abe en el 2022. ¿Qué hay del reciente intento, por ejemplo, del asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, que por cierto salió hoy, gracias a Dios, en público después de que casi muriera por el atentado que le hicieron disparándole en un evento público? Y esto ha llevado al Kremlin, por supuesto, a reforzar aún más la seguridad de Putin. Recordemos, por cierto, que Fico, el presidente eslovaco, el mandatario eslovaco, ha sido señalado de ser prorruso o muy cercano a Putin y, bueno, pues sufrió este atentado. Oficialmente se ha negado el aumento de las medidas de seguridad en torno a Putin después de estos sucesos, pero detrás de escena la realidad es muy distinta. Es impresionante el dispositivo, el cambio sustancial. Y Putin pues ahora es escoltado cada vez que sale por docenas, casi centenas de guardaespaldas en algunas ocasiones, todos ellos con armaduras corporales disfrazadas como maletines, estas famosas maletas que incluso se estuvieron especulando que siempre al lado de Putin estaría llevando los códigos nucleares en el clásico maletín que nos muestra Hollywood. Pues ya se ha descubierto que en realidad no son como nos lo pinta Hollywood, que los maletines nucleares siempre estén ahí y que necesariamente tengan forma de este maletín tradicional, sino que es un traje especial que bloquea señales, por ejemplo, no solo de drones, también de teléfonos o dispositivos móviles. Sirve como una armadura, no solamente cibernética, sino también es una armadura física que se puede desplegar y es parte de los guardaespaldas de Putin. Eso también lo tiene, por cierto, China. Y tienen, además de esto, han desplegado una cantidad impresionante ya de francotiradores del Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia que se posicionan en los techos de los edificios aledaños, según informes del famoso medio de Moscow Times. Y por supuesto, pues en conclusión, ahora estamos viendo cómo estas medidas de seguridad alrededor de Putin no solamente son un reflejo de las crecientes tensiones y amenazas que está enfrentando, sino también de la estabilidad que se necesita proyectar, sobre todo en una época en donde las tensiones para Rusia están creciendo tanto. Y el mínimo intento de, no solo el atentado, el intento de que un atentado siquiera llegara a planearse, aun cuando fuese frenado, daría un terrible símbolo de debilidad, incluso que pudiera calar hasta el nivel más alto de la figura del mandatario ruso y generaría, por supuesto, esta sensación de vulnerabilidad en torno a la ciudadanía completa. Por eso sería algo drástico que el Kremlin quiere evitar a toda costa que pase siquiera en un nivel de planeación. Así que pues estamos viendo cómo estas medidas extremas son más que necesarias para Rusia en este momento para protegerlo de todas las posibles amenazas. Seguramente detrás de esto habrá situaciones creíbles que los han llevado a tomar y desplegar estas medidas que cada vez son más impresionantes. Y pues la respuesta a estas preguntas de por qué esta escalada de tensiones es porque seguramente el Kremlin está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su líder ante amenazas que resultan creíbles. De lo contrario, no estaríamos viendo este aumento que está mostrando como uno de los hombres más vigilados del planeta
ahora es uno de los más protegidos con estos impresionantes dispositivos pues, de seguridad que estamos viendo que se despliegan. Por cierto, las imágenes que están viendo en pantalla son de su última visita a China y ahí precisamente este dispositivo de seguridad que se desplegó fue impresionante. Israel ha sido acusado nuevamente de utilizar fósforo blanco contra civiles libaneses y esto ha generado ya muchas controversias y preocupaciones internacionales. Este tipo de municiones, cuando entran en contacto con el oxígeno, enciende todo y provoca incendios devastadores incluso dentro del organismo. Te quema desde dentro. Las quemaduras son horribles porque causa además daños respiratorios e incluso, por supuesto, la muerte. Human Rights Watch ha verificado ya que se usaron en al menos 17 municipios del sur del Líbano desde octubre, incluyendo áreas residenciales, zonas civiles, libaneses que no estaban en conflicto, y las imágenes muestran estas columnas de humo espeluznante. No tienen manera de negarlo, porque estas bombas de fósforo blanco explotan de una manera muy especial, como si fueran un pulpo. En un momento las van a ver. Las autoridades libanesas han registrado ya muchos casos de víctimas civiles al respecto. ¿Por qué Israel ha recurrido a un arma tan cruel, prohibida y, por supuesto, destructiva? Israel vuelve a enfrentar acusaciones de uso de proyectiles de fósforo blanco en sus ataques en el sur del Líbano. La ONG Human Rights Watch aseguró el miércoles en un informe que verificó el uso de municiones de esta sustancia en al menos 17 municipios desde octubre, incluyendo 5 casos en zonas residenciales, y advirtió que esto pone a los civiles en grave riesgo y contribuye al desplazamiento de personas. Imágenes de AFP tomadas en al menos 10 ocasiones diferentes entre octubre y abril muestran columnas de humo con forma de pulpo, consistentes con el fósforo blanco. Esta sustancia que se enciende al contacto con el oxígeno puede ser usada para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla, pero también se utiliza como arma incendiaria y puede causar quemaduras, daño respiratorio, fallos de órganos e incluso la muerte. Desde octubre, el Ministerio de Salud libanés ha registrado 178 personas afectadas por exposición química debido al fósforo blanco, una cifra que no distingue entre combatientes y civiles. El uso de fósforo blanco también desató alarma entre agricultores del sur del Líbano, cuyas tierras han sido quemadas. Muchos de ellos temen la posible contaminación del suelo y de sus cosechas. El ejército israelí dijo en octubre que sus procedimientos exigen que las municiones de fósforo blanco no se empleen en áreas densamente pobladas, con ciertas excepciones, y señaló que esto se cumple y va más allá de lo exigido en el derecho internacional. 178 víctimas es apenas la punta del iceberg. Déjenme mostrarles por qué. En el Líbano se está utilizando, como ya vimos, este fósforo blanco por parte de Israel y ha dejado una huella devastadora. Esta organización, que es Human Rights Watch, señaló que el uso de estas municiones en zonas donde solo hay libaneses civiles, no tropas, han puesto a los habitantes en un riesgo muy grave, contribuyendo, por supuesto, entre otras cosas, a tener que desplazar a sus familias completas. Desde octubre se registraron más de 178 bombas ya utilizadas que dañaron diversas armas con el uso químico del fósforo blanco. Muchos hospitales en el sur del Líbano reportaron un incremento en los casos de asfixia, problemas respiratorios, casos muy graves. Estos ataques con fósforo blanco han afectado lo mismo a niños, a mujeres, a combatientes, y las cifras son alarmantes. Más de 450 personas han muerto en el Líbano debido a los enfrentamientos en la frontera. Entre ellos ya hay 88 civiles. En Israel este conflicto ha dejado 14 soldados y 11 civiles muertos. Las cifras siguen creciendo cada vez más mientras el ciclo de violencia y sufrimiento es cada vez más devastador. Y ahora las autoridades libanesas y estas organizaciones internacionales ya han documentado muchos casos, así como nuestros amigos corresponsales de AFP en el video que ustedes vieron, se documenta precisamente cómo se están utilizando estas armas de destrucción masiva,
Tan solo el 28 de enero se registraron varios proyectiles de fósforo que cayeron entre casas y los pueblos de Ula. No es una zona militar, era un fraccionamiento, una zona residencial de libaneses que no estaban involucrados en el conflicto, familias afectadas que pues tuvieron esto. Ahora, a nivel internacional, y es importante decir esto, el uso de fósforo blanco por parte de Israel ha generado una condena, pero solo en el discurso. La administración de Biden, fíjense, esto es chistosísimo, la administración de Biden se dijo preocupada por esto en diciembre. Le preocupa mucho. Pero ¿saben quién le suministra a Israel estas armas de fósforo blanco? No las produce Israel. Se las manda Washington. Washington no ha dejado de enviarle suministros de armas de fósforo blanco a pesar de la condena que Biden hizo en diciembre. Beirut presentó un reclamo ya ante la ONU y denunció que el uso de fósforo blanco está poniendo en peligro miles de vidas de civiles y está causando una degradación ambiental terrible. Déjenme explicarles por qué es así. La crueldad del fósforo blanco está en sus efectos horribles a largo plazo. El hecho de que veamos 178 víctimas inmediatas en un hospital no quiere decir que son todas, es apenas el inicio. Este compuesto químico, por eso está prohibido, porque cuando entra en contacto con el oxígeno, ¿vieron ustedes esas llamas? Es como si fuera un pulpo. Lo que pasa es que se enciende y sigue ardiendo hasta que se agota el oxígeno disponible. Imagínense una sustancia que no se apaga, que sigue ardiendo en tu piel, incluso aunque metas el brazo bajo el agua. Las quemaduras que causan son extremadamente dolorosas, muy difíciles de tratar. ¿Se imaginan tener una herida que aunque la vendes, debajo de la venda vuelve a arder? Eso pasa con el fósforo blanco. Y sucede porque el fósforo blanco es altamente soluble en grasa. Y en nuestro cuerpo lo que pasa es que penetra profundamente en la carne humana y continúa su destrucción hacia el interior de los órganos. Te quema desde adentro. Y cuando piensas que ya se apagó la herida, que literalmente está ardiendo, y la cubres, vuelve a brotar otra vez. Muchos sobrevivientes de estos ataques con fósforo blanco casi siempre sufren de dolor crónico antes de morir. Estas quemaduras no solamente destruyen la piel, sino que también terminan con el tejido subyacente y llegan incluso a quemar hasta los huesos. El dolor que está asociado a esto es terrible y las cicatrices son permanentes y no solamente en el cuerpo, sino también en la mente de quienes, claro, han tenido la desgracia de experimentar este tipo de ataques, porque este tipo de heridas requieren tratamientos médicos altamente especializados y prolongados por el resto de la vida. Y aún así, con todo eso, las probabilidades de sobrevivir a largo plazo son muy bajas. El fósforo blanco no discrimina a nadie. Una vez que ustedes ven que lanzan ese pulpo, no importa si abajo había un civil, un niño, un militar, un combatiente, todos los que estén en el radio de acción van a ser afectados. Por eso en conflictos armados donde se emplea el fósforo blanco, sobre todo en áreas densamente pobladas, el sufrimiento humano se multiplica de una forma muy cruel. No se trata solamente de matarlos, sino de matarlos de la forma más cruel posible. Y las víctimas no son solamente, como dijimos, soldados en enfrente, sobre todo cuando se desplazan en estas áreas de libaneses, civiles, que no tienen nada, ancianos, niños, mujeres, pues quedan atrapados en el fuego cruzado. Por eso estas armas en las zonas de conflicto se conocen también como un verdadero infierno, porque aumentan el número de víctimas civiles y desplazan a la gente y generan una crueldad a largo plazo. Sin hablar, por supuesto, de la devastación ambiental, porque aunque no haya gente en esa zona, la otra cara es que a donde cae el fósforo blanco es altamente tóxico. Todas esas áreas afectadas por el fósforo quedan contaminadas, los suelos se vuelven infértiles, el ecosistema local, claro que sufre daños irreparables y los incendios que causan llegan a destruir hectáreas de tierras cultivables. Y eso significa que la agricultura, la subsistencia de todas las familias que a eso se dedicaban, pues desaparece completamente cuando caen este tipo de ataques. Ahora multiplíquenlo por la cantidad de ataques que Israel está causando en el Líbano con fósforo blanco, sin que nadie los pare. Biden lo condena mientras le sigue mandando más bombas de fósforo blanco.
Y estas partículas, cuando entran en el torrente sanguíneo, lo que hacen es también causar insuficiencia orgánica múltiple. Entonces, tú te comes una verdura que está infectada con esto, y lo que pasa con el nivel de toxicidad interna es devastador. Te lleva a una rápida degradación en tu estado de salud, y no es solamente el dolor que te va a provocar la quemadura externa cuando estabas abajo de ese fuego, también es el daño sistémico que te va a llevar a la muerte. Por eso es un riesgo que no desaparece con el tiempo. Y esos fragmentos de fósforo blanco quedan ahí en el cuerpo de las víctimas y se reactivan y causan más daño, mucho después incluso del ataque inicial. Por eso hablábamos de que esta cifra va a crecer todavía más y por eso es tan condenable por las organizaciones internacionales que hoy están pidiendo que la comunidad internacional haga algo, por no solamente el daño directo, sino por supuesto por la contaminación ambiental y todos los daños que son terribles. Pero bueno, pues a pesar de todos estos horrores, la administración de Biden sigue enviando armas de fósforo blanco. Las bombas con las que Israel también ha atacado campos de refugiados vienen de Washington. Y hace unos momentos, fíjense, Israel también firmó un acuerdo con Estados Unidos para la compra de 25 cazas furtivos de Lockheed Martin y eso va a elevar la flota israelí de F-35 a 75 en total. Pero eso no es todo. Además, ese acuerdo que firmaron convierte ya a Israel en el segundo país del mundo, solo por detrás de los Estados Unidos, que recibe el permiso especial para realizarle sus propias modificaciones a los F-35 que va a recibir, para hacerlos más letales. Y mientras el mundo se horroriza de ver cómo Israel jala el gatillo sin piedad, pocos se preguntan quién le vende las balas. Alba. Pues sí. No, y muy casualmente ellos salen y dicen, es que está over the top, es el doble discurso, es la hipocresía en su máximo esplendor, porque mientras dicen que está over the top, le siguen mandando municiones debajo del agua, mientras dicen que les preocupan las armas de fósforo blanco, ellos son los que se las venden, mientras se acuerdan también con el uranio empobrecido en Ucrania. ¿Quiénes le dieron las armas de uranio empobrecido a Ucrania? Estados Unidos. Claro. ¿Quién utilizó el agente naranja en Vietnam? Estados Unidos. ¿Quién utilizó la bomba atómica? Estados Unidos. Las peores cosas de la humanidad, los primeros en utilizarlas han sido casi en todo, desafortunadamente, los Estados Unidos. Y hoy no es la excepción. O sea, no la están utilizando ellos, pero sí lo está utilizando su compadre bajo su resguardo, su complicidad y su bendición. Porque ¿quién se las da? Y mira, Alba, uno de nuestros amigos que nos está viendo aquí es una pregunta bien interesante. Inés Sadler dice, ¿por qué Israel está atacando el Líbano? Pues la pregunta es ¿por qué no? ¿Verdad? Pues más tierra, más terreno, más para donde crecer. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que recordemos que en el Líbano hay organizaciones de Hezbollah y también pertenece al mundo árabe. Entonces, algunos ataques que se han dirigido a Israel muy poderosos vienen desde el Líbano. Hace rato, uno de los más graves para Israel, que no fue un ataque militar, fue un ataque cibernético. No sabemos si es una excusa de Israel para incrementar los ataques al Líbano o si es realmente un ataque real, pero las implicaciones son graves porque lo que se está diciendo en los medios de comunicación en estos momentos es que Israel ha convocado a una junta militar de urgencia con su gabinete militar porque supuestamente el Líbano habría lanzado un ataque cibernético que habría desactivado las defensas aéreas de Israel. Es decir, que en estos momentos Israel tendría o sería inmune a ataques aéreos. Francamente, no sabemos qué creer, Alba, porque ya hemos visto mucho esta retórica de propaganda que sirve para incrementar más los ataques ya en todos los frentes. Ya no se trata solamente de Palestina, ya se trata del Líbano, ya se trata de Irán, ya se trata incluso hasta de Turquía, pues se trata de Siria. Están fuera de control y no hay quien los pare. No, porque desafortunadamente, bueno, han sabido mover muy bien sus hilos. Todo en esto es política, geopolítica e intereses. ¿Por qué no hace nada Biden? Bueno, porque el lobby israelí en la política estadounidense es de cientos de millones, es de cientos. Está salpicando muchísimos de los congresistas que están sentados en la silla.
Entonces, pues obviamente se tienen que hacer los que la Virgen le habla y apoyar este tipo de cosas. La industria armamentista de Estados Unidos pues tiene fuertes intereses con Israel. Israel financia el lobby político, la industria armamentista y también financia muchos programas de tecnología en varias universidades de Estados Unidos. Ese era el real problema de las protestas cuando estaban los estudiantes hablando de la masacre en Gaza. Ese fue el real problema, que Israel financia muchas de esas universidades con programas de tecnología. Si en algo es reconocido Israel en el mundo es por sus avances tecnológicos. Es muy bueno. Su programa del Mossad de espionaje también es uno de los mejores del mundo. Sí. Entonces, han desarrollado muchísima tecnología, han invertido no solo dentro de su país, sino también fuera, y uno de sus principales socios y amigos, pues es Estados Unidos. Lamentablemente, muchos de esos desarrollos son para las cosas más destructivas que ha tenido la humanidad, Alba. Así es, y hoy en nuestra encuesta del día por YouTube, ¿por qué la ONU no sanciona a Israel por usar fósforo blanco? Porque Estados Unidos los protege, por falta de pruebas suficientes o por intereses políticos. Voten, amigos. ¿Ustedes por qué creen? Yo creo que es entre la A y la C. Por cierto, bienvenida al podcast. Gracias. ¿Andaba usted de parranda? Me tomé unas vacaciones. Me tomé unas vacaciones de mediodía. Me tomé unas Te vacaciones. Extrañábamos todos por aquí. Me tomo unas vacaciones de mediodía, dije, porque dicen que a veces hay que ausentarse para que lo echen uno de menos. Yo dije, no va a haber la misma cantidad de hate si no estoy. Claro, entonces claro, ya, claro. ¿para No, qué ¿qué baje pasó? el hate ¿Qué nomás pasó? en la mañana? Ahí les vengo en la tarde para que no me extrañen tanto. Bueno, mira, vamos a ver, Alba, mientras leemos algunos de los comentarios, cuáles son los resultados de la encuesta. ¿Qué opina la gente que está aquí con nosotros en este momento? Dice nuestra amiga Ivonne Verde, gracias Victoria Alba por llamar las cosas por nombre. La mayoría de la gente en el mundo ni se imaginan lo que realmente está pasando, aunque en Uruguay un pequeño grupo hacen alguna manifestación. Sí, no, es que realmente es terrible. Nosotros este fin de semana, como muchos vieron, les hicimos por ahí un pequeño en vivo, fuimos a Toronto. En Mississauga, que es una ciudad que está pegadita a Toronto, estaban haciendo una manifestación y curiosamente había más policías cuidando esa manifestación que manifestantes. Sí. Incomodan mucho. Y miren que la cantidad de manifestantes era impresionante, ¿eh? Sí. No eran 10 o 20 personas, eran muchísimos, pero ese tipo de manifestaciones como que incomodan mucho a los gobiernos, inclusive cuando son gente que lo están haciendo de manera sumamente pacífica, solo ondeando banderas. Y los resultados de la encuesta, ¿por qué la ONU no sanciona a Israel por usar fósforo blanco? El 67% dice que porque Estados Unidos los protege, por intereses políticos el 27% y por falta de pruebas suficientes el 5%. Pues muchas gracias a todos por participar en la encuesta. Vamos a ver, Alba, en qué termina esto. Difícilmente va a terminar en una sanción. Esto viene ocurriendo no es nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que Human Rights Watch acaba de lanzar este informe y hacer esta condena. Por eso está la nota. Pero lo vienen haciendo, se empezó a incrementar más desde octubre pasado, diciembre a la fecha. Desde entonces, desde diciembre, Biden había dicho que condenaba esto y que estaba preocupado. Y pregúntenme cuántas bombas más mandó después de que dijo que estaba preocupado de fósforo blanco. El doble discurso, Alba, es a veces excede el límite de lo cínico. Eso sí está over the top, para que veas. Siempre hay un nuevo nivel que ellos mismos se van poniendo. Sí. O sea, porque si preguntas del cinismo, solo en Latinoamérica. Si preguntas de violación a derechos humanos, solo en Latinoamérica. No es que cosas no pasen en otros lados. Mira, Rusia ha utilizado también bombas de fósforo blanco. Lo hablábamos en una ocasión. El mundo entero lo condenó. Sanciones se incrementaron. ¿Ven ustedes que ahorita también alguien más está hablando de esto? Sanciones. No, nadie va a hablar de eso. No. Nadie va a hablar de eso. Son condenables, porque en ese caso se hablaba de que lo estaba haciendo Rusia en el frente para tratar de replegar a las tropas ucranianas. ¿Eso es una excusa? No es una excusa, porque la forma en la que mueren es cruel. Terrible. Ahora estamos viendo esto contra los libaneses, que no están en conflictos, en zonas residenciales, en zonas de habitantes civiles. ¿Ven ustedes alguna condena? No. Pues no, ni la vamos a ver, Alba. No, porque se bloquea. Sí. Esperemos que el video se pueda quedar. Ojalá. Si no, pues lo subimos a Rumble. Así es. O a Telegram.
Gracias amigos por unirse a nuestros podcasts de hoy y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.